¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Jonathan Proaño. Bienvenidos al Ministerio Juvenil Kedushá. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la historia de la Iglesia. Tal vez me pueden decir por qué es importante saber de esto, por qué Jonathan no me enseñas otra cosa más. Pero es muy importante saber sobre la historia de la Iglesia. Está bien, es importante porque hoy en día podemos ver muchas corrientes doctrinales, ¿ya? Y tal vez te pueda confundir eso, porque también en algún momento me confundió a mí. Tal vez puedan haber tradiciones que tú dices, no encuentro esto en la Biblia, o esta tradición se me hace extraña, por favor dime si es que está en la Biblia, ¿ya? Un verdadero hijo de Dios sigue no tradiciones de hombres, sino lo que está en la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces nosotros debemos tener ese celo, ¿ya? Porque cuando nosotros añadimos tradiciones o añadimos nuevas doctrinas, lo que hacemos es alejarnos de lo que Dios ha dado a través de su palabra. ¿Está bien? Entonces es bastante importante saber la historia de la iglesia para saber cuál era su doctrina, qué es lo que hacían, este, cómo era su fe, ¿ya? ¿Cuál era su fundamento? ¿En qué estaban fundamentados? ¿Cuál fue la razón en la que se edificó o en qué se edificó la iglesia? ¿Ya? Todo eso está en la palabra de Dios. ¿Está bien? No dejemos que las nuevas doctrinas o las nuevas tradiciones, por ser tradiciones, estén dentro de nosotros o dentro de nuestra iglesia local. Nosotros debemos ver que todo lo que se nos enseñe o todo lo que sigamos esté en las escrituras, ¿ya? Porque nosotros no nos debemos a ritos, no debemos estar solamente en tradiciones sin sentido, sino debemos estar apegados en la palabra de Dios. ¿Está bien? Ahora, quiero hacer un paréntesis. Lo que voy a enseñar solamente es un review en realidad. Es, por así decirlo, una introducción para que ustedes después puedan buscar. Es para darles esa curiosidad, para que ustedes puedan buscar en la palabra de Dios y a través de datos históricos todo lo que les voy a enseñar para que ustedes se enriquezcan, para que ustedes profundicen, porque una vez más, esto es un review, ¿ya? Para darle cierto orden, cierto sentido, para poder explicar lo que quiero enseñar. ¿Está bien? Entonces, por favor, no me crean a mí, yo no tengo la verdad absoluta, es por eso que solamente les hago un review para que ustedes consulten después y ustedes puedan nutrirse de ese conocimiento y enseñar a otros. ¿Está bien? Por ejemplo, nosotros vemos que los primeros cristianos les era desconocido rezar a vírgenes o a cristos. ¿Ya? ¿Por qué digo vírgenes y cristos? Porque hoy podemos ver a lo largo del mundo, al menos yo en Ecuador, hay Cristo bastantes y hay vírgenes bastantes, que uno es del Consuelo, uno es del Socorro, uno que está en diferentes lugares, ¿está bien? Y no me quiero pelear con las personas que creen en esto, yo quiero que ustedes vean si es que está en la Biblia, ¿ya? Porque lo que les enseñe un hombre debe ser secundario, lo que les enseñe la Biblia debe ser lo principal de sus vidas. ¿Está bien? Igual, para la iglesia primitiva era desconocido el bautismo de niños. No aparece eso en la Biblia. Y bajo ningún punto de vista podemos justificarlo mediante explicaciones. ¿Ya? Entonces, pongamos mucha atención en eso. ¿Ya? El hecho mismo del bautismo es sumergir, no es solamente chispear. Entonces, veamos lo que nos están enseñando, lo que por tradición creemos, ¿ya? Juzguémoslo todo bajo la lupa de la palabra de Dios. ¿Está bien? Entonces, cuando quiero enseñar sobre la historia de la iglesia, quiero dividir. Quiero dividir en su historia doctrinal, ¿ya? Para saber qué es lo que creían ellos, en qué fue edificada la iglesia, bajo qué creencia, quiénes enseñaban. Ya, ustedes háganse todas esas preguntas, en la Biblia está, ¿ya? ¿Qué es lo que debo seguir? ¿Qué es lo que debo guardar? ¿Qué es lo que debo tirar de mí? ¿Qué es lo que debo aplicar en mi vida cotidiana? ¿Ya? La palabra de Dios te dice todo eso y solamente tienes que leer e investigar por ti mismo. ¿Ya? Primer punto, la historia de la iglesia en su doctrina, la base de lo que fue su doctrina, su enseñanza, su creencia. Ahora, también quiero hablar sobre, a breves rasgos, y muy por encima,
de la historia de la iglesia, perdón por redundar, dentro de la historia universal, porque nosotros sabemos que no es ajeno, no es una historia ajena a lo que pasó universalmente, refiriéndome a la historia de Roma, a la historia de otros pueblos que fueron los que se toparon con el pueblo judío, ¿está bien? La palabra de Dios tampoco se contradice en ninguna de las partes que explica sobre algún pueblo o sobre algún acontecimiento, ¿está bien? Mediante lo que es la historia dentro de la historia universal, perdón por redundar, quiero que veamos su persecución y su decadencia y otra vez cuando capturaron la esencia de las escrituras, ¿ya? Entonces vamos a lo doctrinal. Miren, ¿en qué fue edificado la iglesia? Eso lo vemos en Mateo 16:18. Dice así: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Ya? ¿Quiere decir esto que en Pedro se edificó la iglesia? No, bajo ningún punto de vista, porque nosotros podemos ver que aquí existe una coma, hay una separación en esa oración. No está diciendo Jesucristo que Pedro es la roca en la que va a ser edificada la iglesia, sino en lo que dijo Pedro en Mateo 16:16. Dice así: respondió Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es la roca en la que está fundada la iglesia, en la cual, se edificó la iglesia, en esta verdad, en Jesucristo como Hijo de Dios. Bajo esa, bajo esa verdad, bajo esa roca está edificada la iglesia. En esa roca, está edificada la iglesia, no en Pedro. Pedro, bajo ningún punto de vista, aquí es el primer papa o se le dio el papado, bajo ningún punto de vista, porque es fundada o edificada la iglesia en lo que dijo Pedro, lo que dijo de Jesucristo, ¿ya? Entonces, prosigamos. Eso como donde fue edificada la iglesia. Si es que fueran un hombre, la iglesia hubiera perecido ya, pero como es en Dios, por el mismo hecho de que fue fundada en Jesucristo, y Jesucristo es el Hijo de Dios, y es Dios, entonces quiere decir que por eso nosotros podemos deducir que permanece para siempre, porque está en Jesucristo y Jesucristo es el Hijo de Dios. Ya, no ninguna persona tiene tanto poder como para que sea edificado sobre él. Ya, nosotros al final de Mateo podemos ver las instrucciones de Jesucristo que les dio a sus discípulos en ese entonces. Les dijo que guarden todas las cosas que los he enseñado, ¿ya? Entonces nosotros podemos ver en la Gran Comisión que Jesucristo les manda a que enseñen lo que aprendieron de Él, ¿ya? Ahora, nosotros podemos ver en Hechos, ya en el libro de Hechos, ya la iglesia primitiva, ya cuando los apóstoles ya comenzaron a predicar y enseñar de qué manera creía la iglesia primitiva. Pero antes de eso, miren con mucha atención esto. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ya? Entonces, una vez más, Dios aquí les dice a sus discípulos cuál era su labor, ser testigos. En Mateo, cuando les da la gran comisión, les dice que enseñen lo que Él les ha mandado. Entonces, Jesús les dice cómo tienen que enseñar y de la manera en que tienen que enseñar, cómo ellos van a vivir de aquí en adelante. Prosigamos en Hechos 2:42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí nosotros podemos ver algo. Los primeros cristianos, la iglesia primitiva, perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Nosotros sabemos que los apóstoles no enseñaban algo que se les sacó de la manga, sino lo que Jesucristo les enseñó y lo que les enseñaba el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, imagínense, perseveraban los primeros cristianos en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles estaba descansado en Jesucristo, ¿ya? Y aquí abro paréntesis. Y es así como nosotros hoy en día debemos estar, no ¿cómo se llama?, en tradiciones sin fundamento,
Cualquier tradición que nosotros veamos, pongamos la prueba en la palabra de Dios. Cualquier doctrina que nosotros estemos recibiendo, pongamos la prueba en la palabra de Dios. Que sea un fundamento firme y que no sea torcido. Cuando hay mucha explicación o cuando quieren darle nuevos significados a las cosas, que se te prenda un foco rojo, está bien, dentro de tu cabeza. Ahora mira, así es como debemos estar nosotros, perseverando en la doctrina de los apóstoles, ya que ellos vuelta estaban eh, en lo que les enseñó Jesucristo. Nosotros debemos estar en la doctrina de la palabra de Dios, debemos sujetarnos a ella y y no sujetarnos a ciegas a los hombres, ya. Una vez más, la iglesia primitiva se sujetaba a lo que decían los apóstoles porque los apóstoles enseñaban lo que dijo Cristo y lo que les enseñaba el Espíritu Santo, ¿ya? Y la palabra profética más segura donde nos habla hoy por hoy Dios es a través de Jesucristo en la palabra de Dios, ¿ya? Nada de que un ángel me dijo, de que recibí, qué sé yo, una visión de que a la Biblia le falta algo, no, porque la palabra de Dios ya está sellada, ya está completa, ¿ya? Entonces, mucho ojo ahí. Miren, la vida de los primeros cristianos. Sobrevino temor en toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes en cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Nosotros aquí podemos ver una fe práctica. ¿Ya? ¿Cómo era la vida, la fe de los primeros cristianos? Practicando lo que aprendían. Aquí nosotros podemos ver que se congregaban, que se ayudaban unos a otros, que estaban unánimes, que partían el pan, que se compartían cuando veían necesidad. Ya, aquí abro un paréntesis para aquellas personas que creen que hoy por hoy no tiene ningún sentido congregarse o no quieren congregarse. Nosotros debemos obedecer lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios dice que los cristianos se congregaban. Y en la palabra de Dios también dice no dejarte de congregar como otros tienen por costumbre, ¿ya? Y hoy tal vez me digas o me ponga la excusa de que, bueno, Jonah, hoy por hoy dentro de la pandemia no podemos congregarnos. Y yo digo, sí, te puedes congregar. Hay diversas plataformas por las que te puedes congregar. No dependa solamente del YouTube o de predicas en Internet, porque ellos no son tu congregación. Tú, al congregarte, estás íntimamente con las otras personas que te conocen y también te pueden enseñar. Aunque tampoco digo que no veas, no te nutras de otras prédicas de YouTube y todo eso. Te digo de que tu congregación, tú debes congregarte en tu congregación, porque ellos te enseñan de una manera o te guían de una manera más personal, ¿ya? Unánimes, como dice aquí. En una plataforma de YouTube tú no estás unánime con las demás personas, porque incluso cuando ves un video de algún predicador, más lo que hay son críticas que cualquier otra cosa. Ahora, apartando, ya dejando la doctrina, ¿quieres aprender más? Ve a Hechos de los Apóstoles. Esto es un review nada más. Vamos a la historia de la iglesia dentro de la historia universal, perdón por redundar tanto. Mira, dentro de la historia universal te dice que los primeros cristianos eran muy perseguidos, eran maltratados e irónicamente eh, lo que hacía no era apagar su fe, sino encenderla más. Los romanos, cuando perseguían a la iglesia cristiana antes de Constantino, lo que hacían era prenderlos como antorchas, ¿ya? Pero aún así, utilizarlos como antorchas para alumbrar un palacio romano. E incluso, ustedes ya saben lo de los leones en el Coliseo romano. Y para explicaros un poco mejor, quienes hicieron el Coliseo romano eh, eran en su mayoría judíos apresados bajo el emperador Tito, si más no me equivoco.
fueron apresados y llevados allá como esclavos, y allí era donde a los cristianos se les prendía, perdón, se les prendía fuego también y se les llevaba a los leones. Pero aún así, la fe de los cristianos, la fe de la iglesia primitiva se predicó tanto que en el año 112 después de Cristo, en el reinado del emperador Trajano, los templos de los dioses paganos estaban casi vacíos, pese a todo lo que se les hacía, ¿ya? Luego vino la época en la cual a- se fue desvirtuando, se fue destruyendo la fe cristiana con Constantino. Al momento en el que aparentemente legalizó el cristianismo, empezaron a torcerse las escrituras. Algo pasó ahí. ¿Por qué? Porque cuando Constantino legaliza la iglesia, perdón, el cristianismo, Constantino lo legaliza, lo hace no por la fe cristiana, sino como un medio político de unificar a toda Roma, porque estaban en guerras, vinieron los bárbaros, se separó en dos Roma, entonces, perdón, el Imperio Romano. Entonces Constantino vio en la fe cristiana una manera en la cual políticamente podía unificar toda Roma. ¿Ya? De ahí sucesivamente después aparece la Iglesia Católica, una iglesia ba- que básicamente lo que hizo es unir tradiciones paganas a sí misma. ¿Para qué? Para unificar, porque creían en ese tiempo de que las personas no iban a soltar sus creencias solo porque sí. Entonces unieron muchas creencias dentro, y ahí fue cuando se empezó a torcer las escrituras. Y también la ambición de los papas, la ambición de los reyes, todo eso. Entonces también después de que se empezó a torcer la escritura, se prohibió que las personas lean la escritura como antes lo hacían, congregándose en templos. ¿Qué es lo que hacen? Ya evitan que la gente de a pie vea la escritura. ¿Por qué? Porque hay algo muy interesante. Cuando la gente rica tomaba la fe cristiana, era un igual con la gente pobre. Y nosotros podemos ver que en la Edad Media había un quiebre bastante notorio en lo que es los reyes y los pobres, ¿ya? Y la fe cristiana iba en contra de eso, y por eso se evitó a toda costa de que se vea los escritos bíblicos en los cuales fue fundada la fe cristiana. ¿Ya? Luego vino la reforma, y en la reforma lo que se trató de hacer es ir de nuevo a la base, sola escritura, ir a lo que dice la palabra de Dios y hacerlo. Ahora, como muchas veces yo he dicho, que cuando Dios nos da algo bueno y nos abre los ojos una y otra vez, la tendencia del hombre es de nuevo torcer, a tal punto que hoy en día también vemos en iglesias luteranas que hay tradiciones también puestas, ¿ya? Lo que yo quiero hacer con esto es no decir mi iglesia es la única, es la original, no. Nosotros somos la iglesia, no es la iglesia el templo, nosotros somos la iglesia, cada uno de nosotros. Entonces, como iglesia, nosotros debemos ir a la fuente para saber cómo era la iglesia. ¿Ya? Bajo ningún punto de vista yo quiero ahora criticar también a ciertas denominaciones, a los católicos, no. Bajo ningún punto de vista les quiero decir mi iglesia es la mejor, la original, la única que existe. No, porque la iglesia, el fundamento donde fue fundada la iglesia es en Jesucristo. ¿Ya? Y por eso nos llamamos cristianos, por eso es que yo me hago llamar cristiano, no porque pertenezca a cierta denominación, sino porque mi afán es seguir a Cristo. Y bueno, miren, muchos de ustedes tal vez digan, entonces, si la base fue Jesucristo, ¿por qué no rescató a los apóstoles? ¿Por qué aparentemente sí prevaleció lo malo en la iglesia? Y bajo ningún punto de vista se puede justificar ese pensamiento. ¿Por qué?
porque siempre hubo un remanente de personas que sí se apegaban a las escrituras. Si es que hubiera permanecido, eh, si es que hubiera prevalecido, perdón, la muerte en la iglesia de Jesucristo, se hubiera extinto, pero hasta hoy tenemos las escrituras. ¿Ya? Si es que hubiera prevalecido el mal por encima del bien, la escritura no estaría con nosotros. A eso es a lo que yo quiero ir. Y también Jesucristo les dijo que a sus apóstoles, a sus discípulos, perdón, que les serían testigos de Él. Y testigos tiene dos traducciones, o bueno, tienen una raíz. La palabra testigo tiene la raíz en la palabra marturia, que quiere decir mártir. ¿Ya? Se podría decir que tiene dos traducciones, porque de allí salió la palabra testigo, que también significa, perdón, que significa actualmente dar evidencia. Entonces, Jesucristo sí sabía, y eh, bajo su sabiduría, él sí sabía cómo iba a ser las composiciones de la palabra, que iba a significar después. Si es que no sabría, no sería Dios. Entonces, en base, perdón, a ese pensamiento, Jesucristo les dijo desde un principio que sus discípulos serían quienes den evidencia, y por dar evidencia serían mártires, ¿ya? Y es por eso que Jesucristo también les dijo que estaría con ellos todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya les había dicho de qué es lo que iban a hacer, qué es lo que iba a pasar con ellos. ¿Ya? Y por eso les da no solamente el consolador del Espíritu Santo, sino que les da ese consuelo de decir: voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ya? Entonces, esa ha sido la enseñanza por hoy. Traté de resumir lo más posible, de ser lo más posible, lo más claro posible, perdón, para que ustedes tengan la curiosidad de enseñar, de investigar, y luego, bueno, ¿qué pasó? Y bueno, ¿qué es lo más profundo? Eso ya les compete a todos ustedes. Una vez más, si es que en un video enseñaría todo más a profundidad, se me iría demasiado tiempo. ¿Ya? Entonces, por favor, vayan ustedes, consulten, apasionense por la palabra de Dios, vuelvan a los inicios. Hoy por hoy también vemos que hay muchas doctrinas extrañas que se enseñan, hay muchas tradiciones nuevas que vemos en nuestras iglesias. Es por eso, tal y como en la Reforma, tal y como los cristianos primitivos, ellos lo que buscaron era basarse en la palabra de Dios, en lo que les enseñaban los apóstoles, porque los apóstoles enseñaban lo que enseñó Jesucristo. ¿Ya? Entonces nosotros debemos estar totalmente eh, apegados a lo que dice la palabra de Dios. ¿Está bien? Entonces desechemos toda enseñanza extrabíblica, desechemos todo lo que no tiene fundamento bíblico, y apeguémonos una vez más al cristianismo puro y verdadero que enseña la palabra de Dios. Un abrazo para todos, bendiciones, y muchas gracias por ver este video.